Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida en esta hora. Gracias por asistir a este seminario muy importante. Lo hemos titulado ¿Cómo llegó el Nuevo Testamento hasta nosotros? En esta tarde nosotros vamos a explorar el viaje del Nuevo Testamento desde los primeros manuscritos hasta nuestras Biblias actuales. Veremos también cómo la crítica textual ha jugado un papel fundamental para preservar el mensaje de Dios. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Oremos. Amante Padre, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso con nosotros. Te pedimos que en esta hora tú puedas dirigir este seminario, que nos puedas ayudar a comprender y aprender cada día más de ti y cómo a través del tiempo tú has puesto a las personas indicadas para preservar tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, y que cada uno pueda estar preparado en su corazón y en su mente para aprender cada día más. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, vamos a hablar acerca de cómo llegó el Nuevo Testamento hacia nosotros. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Perdón, me pasé un poquito acá. Entonces, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cómo fue preservado el Testamento? Cuando no existía la tecnología como la que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos fotografías, hay fotocopiadoras, hay impresiones, pero en ese tiempo no había nada de eso. En ese tiempo se hacía de forma manual. En esta presentación nosotros veremos la historia y la ciencia, cómo se unieron para que tengamos hoy la Biblia fiel al mensaje original. Entonces, como les decía, vamos a ir viendo la importancia de conocer el origen y la transmisión del Nuevo Testamento. El objetivo de este seminario es que nosotros podamos entender a través de la crítica textual cómo podemos acercarnos al texto original. Ya les voy a dar un adelanto de qué es la crítica textual y por qué es fundamental para nosotros hoy en día. Ok, ¿qué es la crítica textual? La crítica textual, mis queridos hermanos, es el estudio que compara manuscritos antiguos para poder entender y para poder preservar el texto original de la Biblia. Esto es como construir un rompecabezas, donde algunas piezas faltan y otras necesitan algún ajuste. Entonces, más o menos ese sería el ejemplo de cómo funciona la crítica textual, de cómo nos ayuda a poder entender y a poder acercarnos al mensaje original dado a los primeros cristianos. La crítica textual recopila un montón de información entre todos los manuscritos, los estudia, los analiza y de esta manera se ha logrado llegar a estar lo más cerca de los textos originales. Ok, entonces, vamos a ver. La crítica textual, la crítica bíblica, se divide en dos partes. Tenemos la alta crítica y la baja crítica, como podemos ver. Ok, la alta crítica se enfoca en la historia y el contexto actual. Vamos a aclarar de una vez que no nos vamos a enfocar en la alta crítica, porque la alta crítica
muchas veces está en contra de lo que dice la Biblia. Muchas veces la alta crítica no acepta gran parte de lo que nosotros tenemos en la Biblia, porque ellos dicen que si no se puede comprobar, si no hay forma de que el ser humano hoy en día pueda realizarlo, entonces para ellos no vale. Entonces ellos rechazan mucho de lo que dice la Biblia, muchos textos. Por el otro lado, la baja crítica se concentra en el lenguaje, en la gramática y también en la transmisión del texto. Entonces, la crítica bíblica, como ya les dije, se divide en dos partes, pero solo nos vamos a quedar con la baja crítica, que es la que a nosotros nos interesa y es la que se enfoca mejor y la que ha estudiado más y de una mejor y de una manera más correcta el Nuevo Testamento. Bien, entonces vamos, la baja crítica y su importancia. Para seguir analizando lo que es la baja crítica, la baja crítica examina el lenguaje, examina el vocabulario, la gramática, la historia del texto. ¿Ok? Entonces, a veces hay diferencias entre algunos textos porque más adelante yo les voy a ir explicando cómo varían y por qué se han dado estas variaciones a través de los tiempos. Les recuerdo que los manuscritos se hacían a mano, entonces se hacía de persona a persona, entonces no podían ser tan exactos. Cada persona le imprimía su forma de pensar algunas veces. A veces también era errores como cambios, alguna omisión de alguna letrita o agregaron algún artículo a una palabra y eso puede hacer que haya alguna diferencia, pero son diferencias que al final no afectan el mensaje, no hacen un cambio que usted pueda considerar para decir que esto no es correcto. Entonces, la baja crítica nos ayuda a comprender cómo copió y se transmitió a través de los siglos y trata de comprender la precisión, incluso cuando surgieron algunos errores en las copias que se hacían. Bien, entonces, perdón, se me movió aquí. Aquí es. Ok, ¿por qué es necesario este estudio, mis queridos hermanos? ¿Por qué es tan importante para nosotros este seminario? Este seminario nos ayuda bastante a nosotros porque lamentablemente los escritos originales o los autógrafos, también se les llamaba, de la Biblia ya no existen. No tenemos ninguno que se pueda decir que es de la mano del autor. Entonces, como ya no existen, ahora nosotros nos basamos en las copias que se hicieron. Como les explicaba anteriormente, antes la imprenta no existía, eso llegó años después. Entonces, estos documentos fueron copiados una y otra vez y cada copia podía contener pequeños errores y la crítica textual se encarga de analizar estos pequeños errores para poder ver la fidelidad del texto. Por eso les decía, ¿por qué es tan necesario? Porque los manuscritos hubo desaparición de los originales, las copias hechas a mano fueron antes de que existiera la imprenta, entonces no eran copias exactas como una fotografía, como una fotocopia. Y existieron errores humanos y por eso es lo importante de hacer un estudio detallado acerca de esto. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las causas y las variantes de
textuales que podemos encontrar. Vamos a ir viendo algunas, no vamos a abarcarlas todas, pero vamos a ver algunas importantes, como por ejemplo la escasa educación de algunos de los escribas. Eso se ha encontrado que existen errores de caligrafía y de ortografía, entonces existen variantes textuales, es decir, que hay diferencia entre los escritos antiguos y son por varias razones. Los copistas no tenían la misma educación, habían algunos que tenían una mejor educación, por lo tanto escribían mejor o utilizaban las palabras correctas, pero otros con poca educación terminaron escribiendo mal. Eso es normal, incluso en nuestros días nosotros podemos ver personas de que escriben sin H, por ejemplo, había o algo así, agregan una palabra que no va, y eso puede para algunas personas crear alguna confusión. Como les decía, entonces los copistas no tenían una educación formal, algunos, no todos, ¿verdad? Y otros también utilizaban sinónimos. Quiere decir que a veces daban una palabra por otra, utilizando un sinónimo. Entonces, cuando sucedía eso, entonces al verificar este manuscrito que hizo una persona con este otro, variaba en alguna palabra, pero como les explicaba, al final de cuentas el mensaje venía siendo o viene siendo el mismo. Eso es lo que hace la crítica textual, porque las personas sin darse cuenta a veces podría que cambiaran algún significado del texto. Esto, aunque no parece muy significativo, también genera variantes, y eso es lo que los eruditos deben analizar cuidadosamente. Entonces, para eso es que existe la crítica textual, para poder analizar esas pequeñas variantes que existieron, porque son muchos manuscritos. Entonces, entre todos los manuscritos siempre van a haber algunas diferencias entre palabras, como les decía, por sinónimos, por cosas como esas que pueden generar alguna diferencia y prestarse para que alguien pueda desconfiar. Pero como yo les decía, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque al final Dios ha sido fiel y ha mantenido su mensaje, su palabra a través de los tiempos, a pesar de los errores humanos, que al final son muy pocos relativamente. Vamos a ver una segunda parte de las causas de la variante. Entonces, como les decía, a veces también existe la omisión, o sea, que quitaban alguna palabra, o la adición de palabras. Entonces, y eso a veces era accidentalmente. Tal vez la persona que estaba copiando no escuchó una palabra y siguió escribiendo. Entonces, sin querer, hubo una palabra que no agregó. Entonces, o puede que esa persona que estaba copiando escuchó mal. Entonces, en vez de poner algo, más bien agregó otra cosa. Fue lo que entendí esto, lo voy a poner. Entonces, sucedían cosas accidentales como esas cuando se hacían los manuscritos de forma manual, cuando se pasaban de esta forma. Todas las cartas, todos los manuscritos que se hicieron y se transmitían en las iglesias, los cristianos de esos tiempos vieron la necesidad de hacer copias para luego compartirlas con las otras iglesias, con los demás hermanos en diferentes lugares. Entonces, ahí era donde a veces pasaba esto, que alguna de las copias tenía alguna diferencia, pero como yo les decía, eran accidentalmente, normalmente era lo que sucedía. Incluso, por ejemplo, los textos más antiguos venían en mayúsculas, todos. Así se escribía en el griego,
en el griego koiné, se escribía todo en mayúsculas y todo junto, no habían espacios, no habían comas, y eso también se prestaba para, para que hubiera dificultad a la hora de la lectura, de una lectura precisa. Porque más adelante fue que entonces inventaron las minúsculas. Las minúsculas vinieron después. Los textos antiguos los podemos también analizar a través de eso. Si nosotros sabemos de que uno de los manuscritos fue escrito totalmente en mayúsculas y otro en minúsculas, podemos decir que el que está en mayúsculas se acerca más al original porque este es más antiguo que el otro. Entonces, entre más antiguo era un manuscrito, se dice que es mejor porque se acerca más al original, porque conforme pasó el tiempo, conforme pasaron los años, entonces fue que se fueron dando cada vez más errores, más diferencias y se alejaban un poco del original. Y como les decía, para eso es la crítica textual. La crítica textual nos ayuda para entender y para armar ese rompecabezas que fue el Nuevo Testamento que quedó para nosotros los cristianos. Entonces, eran esas pequeñas cosas las que hacían la diferencia a la hora de preparar un manuscrito. Y todo eso es lo que nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos ya una Biblia más concreta, más revisada, gracias al trabajo de muchas personas que se dedicaron a tiempo completo a analizar esos textos, a revisarlos, a ver su antigüedad, a ver si existe una diferencia, si hay algo agregado, si hay algo que quitaron. Entonces, todas esas cosas son las que se han ido armando a través, y eso es lo interesante de cómo llegó a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que nosotros podemos ahora decir que el Nuevo Testamento es fidedigno, que nosotros podemos decir que se aproxima al original y que es lo que es sin tener dudas? Bien, entonces también existían cambios intencionales. Digamos que existieron los cambios accidentales sin querer, como los que ya mencionábamos, que puede ser que agregaron una letra, que la quitaron, que le pusieron un artículo a una palabra. Entonces, todos esos fueron cambios accidentales, variantes accidentales, pero también algunos cambios fueron intencionales. Por ejemplo, en ciertos casos los copistas trataron de hacer que el texto fuera más claro y en su intención, tal vez no era una mala intención, no podemos decir que se hizo con una mala intención, pero tal vez el que estaba escribiendo dijo, para que quede más claro, voy a hacerle un cambio. Y entonces hicieron algunos cambios en algunas palabras para ellos tener el texto más claro. También se actualizaron palabras que tal vez en ese tiempo ya eran muy obsoletas, y es como las Biblias antiguas, que normalmente el lenguaje de las Biblias antiguas dice dijisteis, hicisteis, vosotros, y ese no es parte de nuestro lenguaje como latinoamericanos. Nosotros no decimos vosotros, nosotros decimos ustedes. Entonces, vinieron los copistas intencionalmente, hicieron ese tipo de cambios. Para darles un ejemplo, de que dijeron, bueno, esa palabra ya no se usa, eso era antes. Entonces, intencionalmente hicieron cambios de palabras o agregar algunas cosas de forma intencional para poder hacer más claro el texto según ellos, ¿verdad? Entonces, si bien eran con buenas intenciones, estos cambios a veces alteraban el significado original. Y de ahí, como les vengo insistiendo, es la importancia de,
de este estudio, es la importancia de la crítica textual, porque gracias a ese trabajo se ha logrado corregir y mejorar todo eso que existía entre cada una de las diferentes copias, entre cada uno de los manuscritos que existían. Aparte de eso, vamos a ir viendo también que los manuscritos fueron escritos en distintos tipos de materiales y eso también hace diferencias. Entonces, vamos a ver. Ujú. Restauración del texto original. Para que se hagan una idea, hermanos, vean, dice que existen aproximadamente 5.200 manuscritos. Eso es un montón para leer, para analizar, para comparar. 5.200 manuscritos. Entonces, estas personas hicieron una restauración, se pusieron a buscar porque habían manuscritos que no estaban completos, que les faltaba un capítulo, que les faltaba un libro. Entonces, todo eso ellos lo fueron uniendo y esa es la importancia de identificar las lecturas más antiguas y más precisas. Como yo les decía, tuvieron que analizar cuál texto era más antiguo para decir, este es más preciso porque este texto se aproxima más al original. El trabajo de los especialistas en la crítica textual es de investigar y de comparar entre miles de manuscritos para identificar las lecturas más antiguas, las que se aproximan más al original. Entonces, con tantos manuscritos, claro, el estudio es mucho más amplio, pero cada descubrimiento fue un aporte para la precisión que tenemos en nuestros días. Entonces, eso es lo importante de esta restauración del texto. No tenemos como tal una Biblia que se escribió completa y que decimos esta era, porque como les explicaba anteriormente, no están los originales, fue una compilación de distintos manuscritos y de distintas copias de copias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tuvo que hacer, una restauración del texto original. Bien. Ahí está, ahora sí cambió. Vamos a analizar también un poco los materiales que existían para esa escritura. Los materiales utilizados eran el papiro, los más importantes, claro, el papiro, el pergamino y luego el paso a los códices. Los códices ya fueron libros, porque al principio el papiro y el pergamino se hacían en rollos. Entonces, un libro estaba en un rollo. Después fue que se convirtieron en códices que ya doblaban la hoja y le hacían ahí como un cosido, más o menos como los libros o los cuadernos que tenemos hoy en día que vienen cosidos. Más o menos ese es el mismo trabajo que se hacía antes y que hoy en día todavía permanece. Entonces, la importancia del papiro y el pergamino es la resistencia y la disponibilidad para preservar esos textos. Eh, entre los materiales, como yo les decía, todo variaba de acuerdo al contexto. El papiro deriva de una planta y era un material barato, era fácil de conseguir, muy común en Egipto. El papiro viene de Egipto y fue llevado a diferentes partes del mundo. Entonces, era el más accesible para todos. Por eso muchos de los manuscritos están en papiro, porque eran los más importantes de la época, eran los más fáciles, era más fácil, no era tan caro porque el pergamino era hecho de cuero. Entonces era más duradero, eso sí, el pergamino era más resistente, no se borraba tan fácil y eran materiales que preservaban aún mejor, pero el asunto que el pergamino
sí era más caro porque era utilizado de cueros, de diferentes tipos de cueros de animales. Entonces, a veces eran hechos de cordero y habían ahí diferentes tipos de cueros, algunos más finos que otros. Se dice que solo bibliotecas exclusivas de personas poderosas de esos tiempos tenían pergaminos de materiales muy finos. Entonces, y eran algunos pergaminos que en algún momento se pudieron encontrar y que sobrevivieron y ayudaron a estos textos durante los siglos. Gracias a eso, nosotros tenemos los manuscritos de hoy en día. Bien, tenemos entre los principales manuscritos, los más importantes incluyen al Códice Vaticano, el Código Sinaítico, y aunque no está en la diapositiva, también está el Códice Alejandrino. Pero bueno, aquí tenemos a los unciales, que son los del Vaticano, los del Sinaítico, y estos han sido clave en la reconstrucción del Nuevo Testamento. Fueron escritos en pergamino. Como les decía, el pergamino era más antiguo y era un material muy bueno. Entonces, y estos son esenciales para la crítica textual, que pudieron analizarlos. Estos códices preservaron gran parte del Nuevo Testamento y hoy en día nos permite comparar lecturas entre manuscritos de diferentes regiones. Gracias a eso nosotros tenemos entonces, gracias a eso, y para darles un dato más, los manuscritos unciales eran los que se escribían en mayúscula. Ya los otros manuscritos eran escritos en minúscula. Entonces los unciales son más importantes por el hecho de ser más antiguos que los demás. Entonces eso es un dato muy importante para tomar en cuenta de cómo fue que llegó a nosotros el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Bien, tenemos esto que se llama el Textus Receptus y su decadencia. El Textus Receptus, que para enfatizar un poquito más, fue una compilación que se usó ampliamente en la Reforma Protestante. Eso era lo que utilizaban los protestantes anteriormente, y eso sirvió de base para muchas traducciones como las de Lutero. Pero sin embargo, a medida que descubrimos más manuscritos antiguos, vimos que algunas lecturas del Textus Receptus no correspondían con los textos más antiguos. Entonces es importante tomar en cuenta esto, el Textus Receptus, porque de ahí vienen las primeras Biblias que se hicieron del Nuevo Testamento. Pero después, gracias a los estudios, gracias a la comparación de la crítica textual, se dieron cuenta de que el Textus Receptus no estaba basado en los manuscritos más antiguos. Y como les decía, entre más antiguos son mejores, porque los textos, los manuscritos más nuevos, más recientes, esos tenían más errores, porque cada vez había más diferencias. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo fue que se crearon las primeras Biblias, de dónde se sacaron esas traducciones, el porqué de algunas diferencias que podemos encontrar hoy en día. Entonces, gracias al estudio de la crítica textual, fue que se dieron cuenta y entonces el Textus Receptus ahora ya no es tan importante como lo fue en algún momento. ¿Ok? Entonces, también para mencionar, tenemos algunos eruditos y textos críticos griegos. Por ejemplo, de los pioneros tenemos a Brian Walton, a Juan Mill, entre otros, ¿verdad? Son algunas de las personas que se mencionan como los que hicieron
parte de estas investigaciones, los pioneros que se dedicaron a esto, y vale la pena por lo menos mencionar algunos para tener una idea de que existieron personas detrás de todo esto para lo que tenemos. Y yo creo que no me equivocaría en decir de que Dios guió a esas personas para que ellos pudieran recopilar y tener lo que hoy en día nosotros tenemos. También existieron trabajos modernos como el texto crítico Nestlé Aland, que incorpora las últimas investigaciones para darnos un texto más cercano al original posible. Entonces, ese texto dice que fue aceptado por las sociedades bíblicas unidas. Esos son parte de los textos modernos que ahora existen y de donde se sacan parte de las traducciones y la información más moderna de la que tenemos hoy en día. Bien, queridos hermanos, entonces, como yo les decía, gracias a Dios nosotros, gracias al esfuerzo de muchas personas, nosotros tenemos acceso al Nuevo Testamento en su forma más pura y fiel. Este estudio de este seminario, yo quiero que nos inspire a nosotros a valorar y a estudiar la Biblia. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día, tenemos que estar agradecidos con esas personas y con Dios, por supuesto, porque Dios fue el que los guió para que nosotros pudiéramos tener este Nuevo Testamento que hoy en día tenemos, que hoy en día estudiamos, y ojalá que nosotros podamos leer la Biblia y estar conscientes de cómo se formó por todas las cosas que tuvo que pasar a través del tiempo para llegar a lo que hoy en día tenemos. Y la crítica textual nos ayuda a acercarnos a ese mensaje original. Entonces, como les decía, damos gracias a Dios por la palabra y por permitirnos estudiar hoy su mensaje. Gracias a esas personas que se esforzaron, que analizaron todas esas copias y que aunque tuvieron algunas diferencias, aunque hubieron algunos errores, fueron errores que no son tan significativos como para afectar el mensaje. No fueron errores que hayan dañado, que hayan cambiado ¿cómo podemos explicarlo de la mejor manera? No cambió su esencia, esa es la palabra correcta. Gracias a Dios, a pesar de los pequeños errores humanos, la esencia del mensaje se mantuvo fiel. Y simplemente a través de la crítica textual se han corregido algunas diferencias, se han estudiado, se ha visto cuál de todos es el más original, el que se acerca más a los originales, y en base a eso se ha formado el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, me gustaría que nosotros nos quedáramos con eso en mente, de que nosotros tenemos un texto maravilloso gracias a Dios y a sus pioneros. Que el Señor les bendiga en esta tarde.